damos la más cordial bienvenida a un programa más de Punto de Encuentro en la Distancia. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Jorge Linares. Si quieres presentarte a nuestro público. Gracias, Francisco. Bueno, yo soy doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 30 años. Y nos encontramos contigo hoy porque queremos hablar sobre un tema muy interesante que estamos actualmente en el auge de la inteligencia artificial. Y desde la postura, tú eres filósofo, desde la postura de la filosofía, ¿qué nos puedes decir con relación a la inteligencia artificial en los contextos educativos? Bueno, justo yo vengo investigando hace mucho tiempo en filosofía de la tecnología. Para mí no era un tema nuevo, aunque sí de repente hizo una implosión y explosión tremenda la inteligencia artificial por razones más comerciales que técnicas. De hecho, varios de los sistemas, sobre todo los chats, fueron lanzados antes de, digamos, de estar bien probados y son todavía artefactos en experimento, en vía experimental. Sin embargo, pues ya vemos sus aplicaciones por todos lados, en todos los ámbitos sociales, y pensamos que es una tecnología que ya llegó para quedarse. Hay una analogía por ahí del auto, que creo que es Luel, que hace esta analogía de estamos en el auto, pero perdemos nuestra autonomía estar en el auto, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? Bueno, la ecuación yo creo que es muy sencilla. Mientras más avance la capacidad, la potencia de la inteligencia artificial para hacer tareas cognitivas que cualquier humano podría hacer, más va a disminuir en general la capacidad cognitiva, lingüística, de escritura, de procesamiento de información, de decisión moral en muchas personas. Claro. No quiero decir que todo el mundo, pero sí puede ser que vaya afectando las capacidades cognitivas de muchas personas que no solo van a ser sustituidas en el trabajo, sino que se van digamos, acostumbrar, a supeditar y a subordinarse a estas capacidades técnicas. Ya Norbert Wiener, en los años 50, es el famoso autor de la cibernética, que fue un término un poco olvidado, ya decía que esta era la verdadera revolución industrial, la verdadera segunda revolución industrial, que la primera había sustituido la fuerza física de los seres humanos por las máquinas, y la segunda sería sustituir la inteligencia humana por las máquinas inteligentes. Y creo que hasta cierto punto también muy polémico. ¿Consideras que la inteligencia artificial podría convertirse en una cortina de humo para lo que subyace a toda la corriente que va promoviendo el uso de inteligencia artificial? Porque prácticamente ya casi es obligado que desde la docencia, los estudiantes, el mercado, estemos inmersos o por lo menos sepamos lo mínimo de inteligencia artificial. ¿Crees que esto puede ser que tenga unas segundas intenciones o terceras intenciones que subyacen a la implementación de estas tecnologías que ya tenemos en todos? No en todos, porque está la brecha digital, pero que cada vez está permeando más en la vida cotidiana de los seres humanos? Sí, porque tiene razones económicas de fondo. O sea, la inteligencia artificial hay que verla como un sistema artefactual que está produciendo una nueva forma de plusvalor. Desde el punto de vista de la teoría marxista, esto es fundamental para el capital. O sea, es la manera de extraer valor, generar valor económico y explotar en sentido estricto las fuerzas materiales y el trabajo humano. Entonces se dice el trabajo humano con inteligencia artificial va a ser mucho más potente, más rápido, más eficaz. En muchas tareas ya se está viendo en diagnóstico médico, en resoluciones judiciales, en análisis de textos y en la academia pues se ven sus aplicaciones de inmediato porque personas que escriben no muy bien pues pueden escribir mejor con estas tecnologías. Personas que en lugar de leer muchos textos le pides que te haga unos resúmenes de textos, lo hace bastante bien, mucho más eficiente que estudiantes incluso de posgrado. Y puede ser que en algún momento dado, sí, las personas se acostumbren a investigar, a escribir, a analizar, a pensar con estas tecnologías y, como te decía hace poco, perdiendo poco a poco sus propias capacidades porque no se desarrollan. Esto sabemos muy bien. Leer, escribir, pensar, razonar son actividades que implican ejercicio de desarrollo, ¿no? No nada más un hábito. Si lo dejas de hacer o no lo desarrollas personalmente, no adquieres una capacidad adecuada, ¿no? En un momento dado de la vida, que además en la formación académica, justo en la juventud, entre el bachillerato y el inicio de la licenciatura,
es cuando una persona está en sus mejores momentos para absorber toda la información mediante la lectura y empezar a razonar y ser creativo y tal. Después ya va cediendo todo eso y uno poco a poco va repitiendo lo que ya hizo de joven. Entonces es un periodo muy crucial que hay que investigar mucho más qué efectos va a tener el uso intensivo de inteligencia artificial en las generaciones más jóvenes. Ya en programas anteriores vimos algunos aspectos de la inteligencia artificial aplicada a lo que era la experiencia de aprendizaje del alumno, ¿no? Porque el concepto de experiencia de aprendizaje es muy variado y se enriquece a través de las diferentes actividades que se realizan en el contexto educativo. En este sentido, yo creo que, y ya lo mencionaste, ¿no? Al ser cada vez más dependiente de la tecnología, nos va disminuyendo nuestras propias capacidades. El ejemplo, y ya lo hemos comentado, es el teléfono celular. Antes nos aprendíamos los números telefónicos de memoria. Ahora ya, si acaso nos aprendemos el propio, no sabemos el propio. Pero esto mismo se puede replicar, por lo que dices, con el uso de la inteligencia artificial. Ya no hay ese ejercicio de reflexión, ese ejercicio de análisis o ese ejercicio crítico tan sencillo para poder tener una opinión propia. Entonces, si dependemos cada vez más de estos herramientas, recursos, ¿qué va a pasar con el desarrollo del cerebro del ser humano? A lo mejor es un tema de discusión, a lo mejor de la neurociencia, pero creo que como docentes también tenemos un papel allí, porque incluso las formas de evaluación tendrían que modificarse. Si ya le pedíamos desde la pedagogía decimos, no, es que tenemos que promover en el alumno un aprendizaje significativo, que haya un análisis crítico reflexivo sobre un tema. Pero ahora le damos un tema al alumno, el alumno fácilmente lo mete en cualquiera de estas inteligencias artificiales, ya le hace mapas mentales que decíamos desde la elaboración de estrategias didácticas. No, al pedirle un mapa mental, él tiene que hacer síntesis, tiene que hacer análisis, pero ya te lo hace la máquina. Entonces, eso también nos va a exigir que reformulemos la forma de evaluar. Ya no podemos pedir las mismas actividades que pedíamos hace 10, 15 años. Ahora tenemos que repensar cómo evaluar, porque si no, entonces lo que evaluamos es el producto de la máquina, pero ¿qué pasa con el aprendizaje con H del alumno? Entonces, ¿qué desde la parte ética, porque también eso tiene implicaciones? Yo le digo al alumno, pues elabórame este trabajo, y el alumno lo hace con una máquina, lo presenta como propio. Las implicaciones éticas de todo este movimiento que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿cuál es tu postura? Bueno, en el caso particular de la lectoescritura, sí hay que investigar todavía más. Por ejemplo, sí estamos volviendo, por lo menos en la facultad, a hacer exámenes escritos a mano. Claro. A hacer exámenes orales a los estudiantes para evaluar si realmente aprendieron algo o no. Claro. Podemos concentrarnos en eso y volver como al pasado, digamos, cuando no existían esas tecnologías, pero tampoco podremos radicalizar tanto. Yo solo ponerte otro ejemplo, mencionabas lo de las calculadoras, ¿no? Sí. Desde que hay calculadoras, pues nadie hace cálculos complejísimos, ni suma millones, ni nada de eso, porque lo ve absolutamente inútil, de hecho, ¿no? A menos que se dedique específicamente a ello. Pero, por ejemplo, la edición de textos, ¿no? Los que tenemos ya cierta edad, pues que aprendimos también con máquinas mecánicas y que había que corregir, tachonar y tal. Hacer una tesis, por ejemplo, pues te llevaba mucho tiempo. Claro. Hasta que pasabas el trabajo en limpio, se decía. Y si eres buen mecanógrafo, lo hacías rápido y si no, no. Sí. Yo nunca aprendí bien. Y ahora, bueno, desde que existen los procesadores de texto, esa edición ya tenía un componente informático de cierta inteligencia porque te permitía ver el texto virtualmente y modificarlo N veces. O corregir los acentos. Corregirlo automáticamente con la ortografía y en el caso del castellano, que siempre es complicado, los estudiantes no se aprenden bien los acentos, no entiendo por qué, es muy sencillo. Y eso ya era un paso adelante con una máquina que te permitía mejorar el texto infinitas veces. De hecho, al principio, no sé si a ti te pasó, dudabas de si ya estaba el texto listo, porque tenía la tentación de que pues, lo puedo seguir editando, lo puedo seguir cambiando N veces a ver hasta dónde llego, ¿no? Puedo editar un texto 1000 veces antes de imprimirlo. Antes se tenía que imprimir, antes de ahora que ya se envía todo digital. Bueno, con la inteligencia artificial creo que va a pasar algo similar, que hay que fijar muy bien cuáles son los estándares de qué sería lo permitido o no permitido. Obviamente, lo que no está bien es que una persona simplemente ponga unas
indicaciones, los famosos prompts, y obtenga un texto y ni siquiera lo revise y diga esto lo hice yo y no hizo nada, ¿no? Pero en la medida en que estos sistemas se vayan estandarizando y mejorando, seguramente se van a convertir en asesores inteligentes de investigación. En el caso de humanidades es útil, yo lo uso mucho para traducir. Hay muchos libros que no están traducidos, que no puedo leer en alemán, incluso en otras lenguas, y me lo traduce y lo hace bastante bien, con mucha eficiencia y rapidez sobre todo. Entonces esto ya tiene una ventaja para la gente que estamos investigando con textos, que es nuestro trabajo en humanidades. Trabajamos solamente textos, bueno, también imágenes a veces, y si logramos fijar, digamos, buenas prácticas de qué sería esto, llegaríamos a un momento dado en que se incorpore al trabajo académico. Pero lo que sí es cierto es que en determinada etapa del desarrollo, lo que yo decía, de la vida, pues sí puede afectar cognitivamente a una persona si no desarrolla esas habilidades propias. Porque hasta el momento, pues todos nosotros crecimos desarrollando más o menos esas habilidades y lo hacemos más o menos bien. Pero no sabemos qué va a pasar con la gente que va a tener una máquina que le está compitiendo, por decirlo así, en su capacidad cognitiva. Esto empieza a analizarse con capacidades de decisión, de valoración, y en el terreno ético tiene importancia, porque sí vemos en algunas personas jóvenes, por ejemplo, poca profundidad de comprensión histórica, ¿no? Como que no entienden bien los planos del proceso histórico y parece que todo da lo mismo, o como si no hubiera historia, ¿no? Como si la realidad fuera totalmente plana. Y esto genera muchos problemas porque no solo es ignorancia ya, sino es como perder una dimensión de la realidad, ¿no? Y lo mismo pasaría es como si no pudiéramos ver en colores, digamos, ¿no? Y lo mismo pasaría con los análisis de textos. La literatura siempre ha sido importante y hay que leer bien desde pequeños, porque el proceso cognitivo de la lectura no solamente favorece la imaginación, la ortografía, etcétera, sino la virtualización de los escenarios, ¿no? La gente empezamos a imaginar mejor leyendo literatura. Eso está ya muy estudiado cognitivamente. Entonces, en el caso de todas las tareas académicas e intelectuales que se realizan en el proceso escolar, hay que seguirlas haciendo por lo pronto y tratar que sobre todo la gente más joven siga el mismo camino y después que utilice las máquinas hasta donde pueda y como pueda para ayudarse, digamos en principio, pero sin que, y este es el problema mayor para nuestra universidad y para todas las universidades en el mundo hoy en día, sin que esto vaya a afectar realmente la capacidad de lectoescritura, de aprendizaje, de comprensión profunda de las personas en el proceso educativo, en cualquier disciplina, no solamente en humanidad. Tú acabas de mencionar algo muy interesante y con lo que estoy totalmente de acuerdo, y tiene que ver con salirnos un poco de lo digital y regresar a lo analógico, ¿no? Por ejemplo, esto de volver a hacer exámenes escritos, escribir a mano. a hacer exámenes orales. Creo que, y yo se lo explicaba a mis alumnos, el proceso de aprendizaje, o sea, tenemos un mundo de información, estamos infoxicados de información, que es el exceso de información, pero ¿cómo hacemos que la información relevante se convierta en aprendizaje para el alumno? A través de un texto, ahí está mediado por una parte tecnológica, pero ¿cómo hacemos que esa información pase por aquí, por el cerebro, y que se quede algo? Sí. En el mejor de los casos, ¿no? Leerlo. Sí, pero leerlo y escribir. Pasa, claro, por supuesto. Si no hay que si no transita, o sea, lo tenemos en el celular, lo tenemos en el papel, a través de los ojos llega a nuestro cerebro, tiene que haber un tránsito de información para que algo se convierta de esa información en conocimiento. Bueno, el otro proceso es el diálogo. Claro, por supuesto, porque eso lleva a la reflexión. Sí. ¿No? Eso informáticamente se ha podido, digamos, reproducir hasta cierto punto en la enseñanza virtualizada, el diálogo, pero no es lo mismo que en un salón de clases, que en un grupo bien dirigido, que no siempre está bien dirigido un grupo, ¿no? O que no siempre está bien orientado, y una conversación que llegue a ser más o menos profunda. Entonces, yo diría, pues hay que simplemente no perder nuestras capacidades que ya tenemos, que son la lectoescritura, el diálogo, la conversación profunda. Por supuesto. Y la escritura a mano, que nos permitieron a la gran mayoría de nosotros, los seres humanos actuales, de cierta edad, desarrollar, como te digo, bien o mal ciertas capacidades. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero
En general, eso es el proceso de lectoescritura en la escuela, ¿no? Exacto. Que hubo muchas teorías al respecto. Entonces, no hay que perder eso y luego empezar a normar cómo se utilizarían las tecnologías de inteligencia artificial bien estandarizadas y que sean mejoradas, porque por lo pronto, en efecto, pues sí cometen muchos errores. Sí. Depende de la información con la que sean entrenadas. Exacto, sí. Depende de qué bases de datos acceden, y no todo lo que está en la red, por supuesto, es de buena calidad, meramente como información. Entonces se pueden ir generando bases de datos académicas especializadas, claro. Y eso serían mucho más potentes esas inteligencias artificiales. Y creo que ahí el docente tiene un papel importante, ¿no? Si vas a utilizarla, porque volvemos a tu ejemplo de la calculadora. Al inicio de la calculadora los profesores no permitían que el alumno llevara la calculadora. Ahora no les podemos decir no utilices la inteligencia artificial, porque ya casi todo el mundo tiene un teléfono celular y de ahí puedes tener acceso o... Pues, sí, es como tener un coche y no usarlo. Exacto, exacto. O tener una bicicleta y no montarse en la bici y usarla, pues hay una tentación. Creo que la parte donde el docente cobra relevancia, cobra más importancia es precisamente establecer esos lineamientos. Si dentro de tu salón de clase o de tu asignatura disciplinar vas a utilizarla, pero ¿cómo la vas a utilizar? ¿No? Darle los lineamientos, a lo mejor darle las pautas de cuáles son los prompts o cuáles son las indicaciones, y que luego el alumno haya un diálogo con el profesor, es decir, si lo utilicé para esto, lo utilicé de esta forma, con este prompt, y ahí puedan establecer ese diálogo académico para que el producto no solamente se quede como algo que produjo, metí una indicación, me arrojó esto. Porque entonces no hay esa mediación, no hay esa reflexión en términos, es decir, tú lo comentaste, en la inteligencia artificial te puede dar cualquier resultado. Pero si tú no tienes la capacidad analítica de decir, no te vas a dar cuenta de los errores. Exacto. O también como profesor te das cuenta cuando algo lo hizo el alumno o algo lo hizo la inteligencia artificial. Bueno, podemos tener un ejemplo. Si uno utiliza un sistema de estos bien dirigido, depende de las instrucciones, los famosos prompts. Por ejemplo, antes veía un libro de historia, los colegas en historia suelen citar miles de libros y yo siempre les pregunto, ¿de veras leíste todo eso? Esos 1000 libros que citaste en tu trabajo. Algunos me dicen que sí. Los historiadores leen mucho, no sé cómo le hacen para leer tan rápido. En filosofía se lee más sintético y más lento. Entonces, a lo mejor podría ser que la inteligencia artificial sirviera para realmente analizar 1000 libros en un tema y que te dieran resultados, porque en realidad hay coincidencias, hay repeticiones, sobre todo de lo que se publica hoy en día hay una redundancia impresionante en los artículos. Hay mucha paja, esa es la verdad, porque la gran mayoría de nosotros estamos replicando ideas, no se está produciendo mucho nuevo. Si alguien hiciera ese análisis, que tenía que ser la inteligencia artificial, nos daríamos cuenta que no hay mucha novedad. Entonces, a lo mejor un trabajo bien hecho, una tesis, es decir, bueno, tienes el reto de utilizar estos sistemas para que analices, con la ayuda de este sistema, estos 1000 libros sobre tu tema y no dejes nada fuera, porque siempre queda algo fuera en una tesis académica. Y entonces tú me puedes decir, me ayudé con esta herramienta para analizar todo lo que se ha dicho hasta el momento sobre esto. Y resulta que todo lo que se ha dicho se resume en estas 15 tesis. Es un proceso de análisis y de síntesis. Si eso es una potencia cognitiva que no podría hoy ningún ser humano realizarlo en un tiempo razonable, digamos, esas tesis de historia, perdón, mis colegas de historia que tienen 1000 referencias, ¿en cuánto tiempo las leyó la persona, no? No sé, si leyó 3 libros al día, bueno, enloqueces o no haces otra cosa en la vida. Entonces, bueno, supongamos que la inteligencia artificial nos ayudara a potenciar esa capacidad de lectura, de cantidad y de procesamiento de la información, así como procesa datos, números, que ningún humano podría hacer hoy en día a mano, ¿no? Por ejemplo, las cuentas de un banco, qué sé yo, ¿no? Y entonces, esa potenciación tuviera sentido en lo académico. Es decir, a partir de ahora las tesis van a ser de 1000 referencias para arriba y para eso se usa inteligencia artificial. ¿Sí entiendes? Una cosa así, a lo mejor llegamos a un estándar de ese calibre. Pero utilizarlo para analizar los 3 libros que voy a leer y que debería yo haber leído, pues no tiene ningún sentido porque me quita la experiencia de yo haberlo leído, haberlo gozado o haberme enojado incluso con las tesis equivocadas y haber procesado
y dialogado con mis colegas, mis condiscípulos, mis maestros, mi familia, etcétera, la experiencia de la lectura que estoy haciendo. Hace poco, ya ves que te llegan notificaciones de que quién te citó, ¿no? Y me llegó te citó tal persona. Yo hacía referencia a otro autor. O sea, como dice Francisco, que cita tal. Y entonces cita. Efectivamente, esto redundamos muchísimo, ¿no? Ahora, en la parte académica, yo creo que la parte didáctica del uso de la tecnología inteligencia artificial, por supuesto que le podemos sacar provecho. Hay muchas actividades que se pueden realizar. Claro, también depende de la disciplina, del conocimiento disciplinar, pero el docente ahí tendría como que desarrollar estas habilidades o esta pericia, ¿no? Para poder identificar qué información le sirve al estudiante para poder concretar ese conocimiento disciplinar. Entonces, a partir de este conocimiento que el profesor pudiera tener, también le exige al docente desarrollar estas habilidades. Porque si no, también pasa esto, estoy en contra de la inteligencia artificial, no quiero que ningún alumno utilice inteligencia artificial en mi clase, el alumno lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. No te vas a dar cuenta, va a salir con 10. Mejor lo orientas por dónde. Por ejemplo, hacer análisis conceptuales, ¿no? Por supuesto. Busca, porque eso lo pasa muy bien en buscador. ¿Cuántas veces aparece el concepto tal y en relación con el concepto tal? Son búsqueda por palabras, que eso te lo hace el Word, ¿no? O sea, sí. Pero no es lo mismo que hacer correlaciones. Entonces, si tú analizas conceptualmente que no lo ves a simple vista, una máquina te puede decir. Y lo que hace ya esto de los mapeos mentales, que a veces lo hacen bien, a veces lo hacen no tan bien, sí. Es finalmente por una correlación de palabras y conceptos, ¿no? Como si fuera una especie de diccionario, digamos, de correlación, de un tesauro, ¿no? Tesauro, sí. Ese tipo de cosas se podrían aplicar en la academia para que los estudiantes, digamos, sacaran provecho de esta herramienta tecnológica para analizar sus textos. En el caso nuestro, que en humanidades solo trabajamos en general, como decía, con textos, pueden ser muy antiguos o muy nuevos, pues analízalo, ¿no? O sea, utiliza la herramientita para que te dé un cribado, una especie de minería conceptual. Exacto. Con unos datos bien analizados y te vas a dar cuenta que hay cosas que no ves a simple vista. Sí. A ver qué te encuentras. Claro. Eso podría ser. Puede ser muy rico eso. Ahora, movámonos un poquito del aspecto educativo, que es lo que nos convoca aquí, pero ya tu postura particular con relación a la inteligencia artificial. Bueno, o sea, el gasto de energía, gasto de agua, o sea, el impacto ambiental que tiene, que mucha gente en la vida cotidiana, lo puedo buscar. No tenemos como conciencia de que para qué ese buscador, ¿qué le está costando? ¿Cuál es el costo a nivel de recursos naturales que está causando al planeta, ¿no? Es altísimo, sí, en efecto. La gran mayoría de las cosas se utiliza para consultas muy simples, por no decir tontas. Exacto. Y ambientalmente cuesta mucha energía, mucha agua. Por eso Microsoft y otras empresas están tratando de comprar plantas nucleares, de utilizar energía nuclear, porque la concentrarían, lo cual es peligroso, ya se ha demostrado. No es una tecnología limpia en sentido estricto. No. Y pues sí, pero de momento es costosísimo. Algunos piensan que el límite de la inteligencia artificial va a ser ese aspecto energético ambiental, que no va a poder seguir consumiendo tanta energía estos centros de datos enormes que hay por todo el mundo y gastando tanta agua. Pero ahora bien, lo que está pasando en muchos ámbitos, ahorita hablamos de lo educativo, es un simple ejemplo, pero si lo extendemos a otros ámbitos, por ejemplo, en el diagnóstico médico. Claro. Igual, ahora hay sistemas que pueden hacer diagnósticos pues muy automatizados y encontrar evidencias relevantes de dolencias, incluso anticipándose, que no puede ver el ojo humano. Eso ya es un hecho. Eso sería útil, pero en un sistema público bien distribuido, no para solamente uso privado, no con un costo transferido a los pacientes, de quien lo pueda pagar lo va a adquirir, quien no. O que las aseguradoras digan que no, porque entonces esto, o más al revés digan, sí, lo vamos a utilizar para que preventivamente yo veo si Francisco va a tener tal enfermedad en los próximos años, entonces ya no te voy a asegurar, te voy a subir la cuota de seguro, porque ese tipo de cosas están sucediendo. Entonces ahí va a haber mucha transformación en la pericia diagnóstica. En el caso de los médicos sí se nota en los últimos años, he hablado con varios de mis colegas, pues una pérdida de capacidades de diagnóstico clínico.
que antes el médico hacía a simple vista, o con hacer preguntas a la persona y observarla bien, auscultarla. En serio, se daban cuenta de muchas cosas. Hoy no lo saben hacer muchos médicos nuevos, jóvenes, y se confían en los diagnósticos automatizados, tecnificados. Otra vez, ¿no? Se pierden capacidades y se potencian otras. Entonces, si se utilizaran los sistemas de inteligencia artificial y medicina para encontrar cosas que el ojo humano no va a poder encontrar nunca, perfecto. Pero el problema es la desigualdad social. ¿Quién accede a eso y a qué costo? ¿Sí? Exacto. Y lo mismo en todos los ejemplos, está pasando eso. Sí, se van a potenciar habilidades y cosas que los humanos no podríamos hacer ya ni siquiera colectivamente. Pero ¿quién va a acceder a eso y a qué costo? Y si es para sustituir las capacidades normales, simples, como lo que decíamos ahorita, leer y escribir, pues no parece muy recomendable, sobre todo para la gente muy joven. Para la gente ya vieja que ya leímos y escribimos ya bastantito, pues a lo mejor ya no tiene ningún efecto grave, digámoslo así. ¿Sí me entiendes? Pero sí, ¿qué implica, por ejemplo, el placer, el goce de la lectura, incluso de mera literatura? Pues es una experiencia que no se la puedes transferir a una máquina. Sí. Ya para terminar, ¿algo que quieras comentarle a la audiencia? Bueno, es un tema fascinante estamos apenas viendo sus efectos, hay que hacer estudios. Tenemos un proyecto en la facultad interdisciplinario de empezar a analizar con otras miradas y valiéndonos de investigaciones empíricas los efectos cognitivos que hay de la inteligencia artificial, sobre todo los chats, lo que yo llamo inteligencia artificial dialógica, la comunicativa, que es muy importante porque sí puede alterar incluso la expresión misma. Claro. Y eso va a ser increíble. A mejor al rato va a haber personas que no puedan ni siquiera hablar bien, ni hablar, ni bien ni mal. Bueno, definitivamente, primero te agradecemos por compartir con nosotros, con la audiencia, este tema tan interesante. Creo que, como bien lo dices, es un tema que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Hay mucho que explorar, hay mucha investigación que hacer en las diferentes disciplinas, en los diferentes campos de conocimiento. Y creo que podemos sacar ventaja, por supuesto, de algunos aspectos de la inteligencia artificial, pero nosotros tenemos que ser un poco cautos, ¿no? Irnos con calma, ver cómo va evolucionando y también mantener nuestra postura de apoyar, o sea, el ser humano, la inteligencia humana, y no cederle más espacio a la inteligencia artificial. Creo que hacia allá va el pensamiento que nosotros les queremos dejar en esta ocasión. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.